Buenas noches, ¿cómo están? Primeramente, mis disculpas por el inconveniente con la aplicación. Volvemos al viejo conocido como es la plataforma Zoom. El otro nos ofrecía mejores puntos de no enviar los IDs ni las contraseñas directamente a acceder a la plataforma, pero no sé si fue mi internet, mi computadora, se hizo todo lento y no se me escuchaba mi audio. Bueno, primeramente me presento. Mi nombre es Michael Ruiz Díaz. eh, Comúnmente mi nombre completo es Michael Fernando Ruiz Díaz Martínez. Soy abogado, egresado de nuestra prestigiosa casa de estudios. Soy de la promoción 2016. También soy egresado de la carrera de escribanía pública. Y voy a tratar de suplir al anterior docente, ya que no pudo estar en forma virtual él, y el doctor Ramiro Sisul, el director de nuestra casa de estudios, me pidió para que pueda suplirlo por alguna manera, y le voy a tratar de hacer lo máximo posible para tratar de aprender juntos. O sea, como dijera Sócrates, solo sé que no sé nada, ¿verdad? Vamos a ir aprendiendo de a poquito, vamos a ir conociendo a profundidad lo que es legislación comercial. Primeramente, el formato les hace en la plataforma la unidad, la primera parte de lo que es la unidad 1, que habla de la introducción al derecho. Primeramente, vamos a conocer lo que es la base para entrar a lo que es específicamente en qué consiste la legislación comercial. Dentro del semestre estaremos hablando de distintos puntos como ser el comercio, la empresa, los contratos, las sociedades comerciales, ya sea sociedad anónima, sociedad de responsabilidad limitada, las diferentes transformaciones o fusiones de acuerdo a lo que cómo regula la norma. También hablaremos de las tarjetas de crédito, la regulación al respecto de ellos, la tarjeta de crédito de débito. También hablaremos de lo que son las cooperativas, o sea, la materia reguladora dentro de lo que son las cooperativas al respecto. Eh, ¿Alguna consulta que quieran realizar al respecto de lo que será la materia, cómo? No, de mi parte no. 300.000 kilómetros. Bueno, me voy a bañar. Pero era la broma, eso que... Bueno, en lo referente a la... Yo, profe, Sí, una consulta. ¿Cómo estaremos haciendo para la acumulación de puntajes y demás? ese mismo, o sea, ¿O que directamente va a ser con las parciales? como saben, hay que acumular 100 puntos, o sea, perdón, de 100 puntos es el total. De eso hay que acumular 40 y de 60 se rinde la final. La propuesta mía es hacer dos parciales de 15 puntos y 10 puntos trabajos. Esos trabajos vamos a dividir de acuerdo a las unidades. O sea, mi sistema va a ser no darle cada semana trabajo, sino desarrollamos 3 unidades, completamos esas 3 unidades y le hago una retroalimentación con algunas preguntas más interesantes, más llamativas de lo que veo, y de eso realizan el trabajo. O sea, más o menos sería, vamos a tener 3 o 4 trabajos para acumular esos 10 puntos. Entonces, para no tener, porque muchas veces es cansador, agotador tener cada semana y muchas veces no cumple su fin, lo que se hacen es copiar, pegar lo que está en el material, y entonces para poder compartir más. Por eso lo que quería, el tema en el punto de posterior se va a cortar enseguida, los 40 minutos de Zoom. Por eso la otra aplicación me da la posibilidad de
ser continuada, hacer un horario continuado. Pero si se corta, vamos a volver, vamos a reconectarnos lo que pueda. Como les dije, material 1 ya está cargado en la plataforma. Se trata de lo que es la introducción al derecho. Primeramente, para conocer esa introducción hay que hablar de lo que es el derecho. ¿En qué consiste el derecho? O sea, ¿de dónde viene? El derecho, o sea, los romanos conocían la regulación de esas relaciones sociales, le llamaban ius, o algunas personas le nombraban ius, o sea, la palabra correcta sería cualquiera de las formas, o sea, el ius o el ius es lo que es el derecho para los romanos. Después de esa concepción viene la palabra directus y también de rectus, que significa derecho, o sea, recto, lo que sería lo que es el derecho. Después la concepción básica es el derecho constituye normas, principios, doctrinas que regulan la relación de las personas dentro de una sociedad. Eso es lo principal, es el concepto básico de lo que es el derecho. O sea, son principios, normas que regulan la relación en la sociedad. Les puse el concepto de lo que, como definía el doctor Fresco y Candia, decía el derecho es un regulador de la vida social, constituido por diversos elementos. El derecho es regular esa relación en la sociedad. Es el principal punto. Nuestra materia se llama legislación comercial, no derecho comercial. ¿En qué consiste esa diferencia entre derecho y legislación? O sea, la legislación solamente incluye lo que son las normas. En cambio, el vocablo derecho tiene una concepción más profunda, o sea, abarca todo lo que es los principios, la doctrina, la jurisprudencia y las normas que regulan la relación en la sociedad. En cambio, la legislación solamente estudia lo que son las normas específicas, o sea, no dan una profundización de lo que es el derecho. Y de ahí nuestra materia se llama legislación comercial, porque a nosotros, de la carrera, lo que le importa es conocer las normas reguladoras. O sea, nosotros no necesitamos saber del por qué viene esta norma, de por qué se hace, sino solamente entender la regulación que existe. O sea, no estamos para filosofar, por decirlo en una palabra vulgar. Eso es lo que es, en una parte, lo que es el derecho. Tiene diversas clasificaciones, pero primer punto, lo que nuestro programa habla solamente del derecho civil y el derecho comercial. Muchas veces se unifican estas dos ramas del derecho. El derecho civil es la que regula las relaciones de las personas, el patrimonio, los bienes sobre las cosas. O sea, eso engloba lo que es el derecho civil y es conocido como el derecho común o el tronco común. Como saben, la filosofía es la madre de las ciencias. De la filosofía, o sea, se viene puliendo y viene lo que es el derecho civil, que es el tronco madre, por llamarlo así, de donde se desprenden las demás ciencias y depende otra vez de ello, porque si no cumple, o sea, si el derecho penal, el derecho laboral, el derecho administrativo no se encuadra, o sea, existen lagunas o insuficiencia de la ley, se recurre nuevamente al derecho civil. De ahí que es el derecho común o el tronco común, como lo llaman algunos doctrinarios. El derecho comercial es el conjunto de normas que regulan las relaciones lucrativas derivadas del comercio. O sea, en síntesis, en otra palabra, es lo que le interesa las regulaciones monetarias de las transacciones monetarias de donde intervenga el comercio y el lucro. Ahí entra a regir el derecho comercial.
en Paraguay no existe una ley comercial específicamente como tal, o un código comercial. Hay una ley que es el Código Civil, que dentro del Código Civil están incluidos las normas, la mayor parte de las normas comerciales. O sea, dentro del derecho civil se encuentra encuadrado. O sea, no hay una separación especial de ahí. En doctrina, antes de profundizar, doctrina es el estudio de las ciencias a profundidad, ¿verdad? En la doctrina existe tal separación, pero los codificadores entendieron que tendría que ser más práctico unificar dentro de una norma para que la practicidad, para que haya mayor practicidad. Y es lo que hicieron los codificadores con el Código Civil paraguayo, de donde gran parte del Código Civil están incluidos las normas comerciales. Por citar, o sea, todo cuando se trate de acciones lucrativas está dentro del derecho comercial. Eso es lo que es, a grandes rasgos, la primera parte. Después lo que nos interesa es la ley. ¿Qué sería la ley? Anteriormente viene el latín lex o legis, que significa leer. O sea, viene esa palabra leer. En una concepción, una definición jurídica concreta, se puede darle que es la norma escrita en general. Eso es lo que es la ley, la norma escrita en general. De ahí, la etimología, que es lex o legis, que significa leer, es decir, la ley es la norma escrita en general. Es la norma escrita. O sea, la ley, si no está escrito, no es ley. No sé si me explico. O sea, si no está escrito, no es una ley. Nadie puede imponerme algo que no está escrito. Tiene que estar escrito y regulado cómo se tiene que hacer la ley. O sea, depende a qué reglas yo me estoy sometiendo. Y de ahí lo que deriva es de ese vocablo lex o legis, que significa leer, de latín. Es una primera parte de lo que es la ley. Ahí lo que estamos ya adentrándonos a lo que es la introducción en sí. Y hay que saber que la norma, el Código Civil, sigue en ciertos libros. Está el libro de personas, libro de hechos y actos jurídicos, libro de obligaciones, libro de contratos, sobre derechos reales, sobre sucesiones. Y el programa nos trae a hablar de lo que es las personas. Habíamos visto en el derecho comercial que solamente al derecho comercial le interesa cuando se lucra, cuando hay una lucración y que esté en el comercio. Entonces, ¿por qué vamos a hablar de lo que es las personas? Pero las personas son los que realizan ese acto lucrativo. De ahí la implicancia de conocer quiénes son los que realizan esos actos lucrativos. En el material que les pasé, cité al doctor Líder de su libro, le copié le transcribí para hacer. Primeramente, la palabra persona nuevamente deriva del latín personae. O sea, siempre derivamos del latín en el ámbito jurídico porque nosotros desprendemos directamente de lo que es Roma, del latinismo, y gran parte de Roma, o sea, Roma, el imperio romano, donde quedó España, que era parte del imperio romano, vinieron los españoles, después se quedó América, gran parte, por eso se dice América Latina, en realidad tendría que ser América Hispana, entre paréntesis, pero lo antiguo es del latino. O sea, de ahí que se usa, viene la palabra personae, que se viene de per y sonare, que era tipo un disfraz que utilizaban los autores dentro del teatro romano, ¿verdad? Que se le identificaba a ese actor con ese disfraz, o sea,
constituía ese disfraz dentro del teatro griego. Para hacer el código, Vélez Sarsfield, con su anteriormente código que nosotros llegamos a utilizar ante nuestro código civil, lo que era el código de Vélez, conocido comúnmente el código argentino, que transcribimos y suprimimos algunas cosas. Vélez le daba un concepto en su código, en el artículo 30 del código específicamente, decía que son personas todos los entes susceptibles de adquirir derechos y contraer obligaciones. Le nombraba a las personas entes. ¿Y por qué entes? Y porque puede ser una persona natural, de la clasificación, puede ser una persona natural o una persona física, depende de cómo le llamen los doctrinarios. Nuestro código se va por el lado de personas físicas, lo nombra personas físicas, y las personas jurídicas que son de existencia ideal. De ahí las dos clasificaciones, y que son esas dos personas, la persona física o la persona jurídica, son susceptibles de adquirir derechos y contraer obligaciones. Si son susceptibles de adquirir derechos y contraer obligaciones, son personas. Desde ahí se consideran las personas. De la implicancia que más adelante veremos. Porque la persona es el que puede adquirir derechos y contraer obligaciones. El código después ¿me escucha? Se te escucha así, profe, pero con un ruido. Ahí, ¿qué tal? Ahí sí, profe. Tuvo un pequeño inconveniente acá, pero... Perdón, estamos... primero, la existencia y fin de lo que son las personas. ¿Desde cuándo uno es considerado persona y hasta cuándo? En el ámbito de las personas jurídicas no existe mayor duda, porque a partir de que se constituye la persona jurídica, que veremos más adelante cómo se constituyen ciertas personas jurídicas, o los que cita la propia norma, que son personas jurídicas que ya existieron antes del código, y el fin es cuando se disuelven o llegan a su plazo. En cambio, las personas físicas tienen capacidad, o sea, comienza la existencia a partir, dice el código, a partir de la concepción. ¿Por qué empieza a partir de la concepción? Porque a partir de la concepción se puede adquirir derechos, bienes, por legado, herencia o donación. ¿Y qué decía? ¿A qué definía quiénes eran personas? Eran personas todos los entes susceptibles de adquirir derechos o contraer obligaciones. Entonces, nuestra norma, el mismo código, la misma Constitución Nacional, dice que a partir de la concepción tiene derechos. En este caso, de adquirir bienes, entonces, desde ahí comienza la existencia. ¿Hasta cuándo? Que es natural, que es hasta la muerte. Que es hasta la muerte de la persona física. De ahí la diferencia, o sea, la persona natural, o la persona física, y la persona jurídica. Esa capacidad de las personas tiene una capacidad de hecho y de derecho. La capacidad de derecho, que es a partir desde la concepción, puede adquirir bienes, o sea, tiene derechos de adquirir bienes, como o sea, puede adquirir por herencia, por legado o por donación, alguien le puede dar a una persona que todavía está dentro del vientre materno. De ahí que tiene capacidad de derecho. Pero la capacidad de hecho que consiste en poder ejercer por sí mismo esos derechos,
se adquiere a partir de los 18 años, que es la norma que se cambió en el año 2003, que anteriormente era 20 años. A partir, o sea, tiene capacidad de hecho, la capacidad de hecho consiste en ejercer los derechos a partir de los 18 años. Esa capacidad de hecho constituye, si no se tiene esa capacidad de hecho, hay una incapacidad. Y la incapacidad sería lo opuesto, sería la antítesis de lo que es la capacidad. En otras palabras, decir no tener capacidad. Y la norma dice que hay dos clases de incapacidades, que es la incapacidad absoluta y la incapacidad relativa. La absoluta es que no puede ejercer nada, o sea, ejercer nada, nada. Y el artículo 37 del Código Civil lo cita, que son las personas por nacer, los menores de 14 años, los enfermos mentales, los sordomudos que no sepan darse a entender por escrito o por otros medios. Son absolutamente incapaces. Me marcó ya, si se corta enseguida, les paso nuevamente al compañero el ID para poder continuar después. La incapacidad relativa puede realizar ciertos hechos, ciertos actos, pero está limitado por ciertos puntos. Y es lo que establece el artículo 38 del Código Civil, que tiene incapacidad de hecho relativo los menores que hayan cumplido 14 años de edad y las personas inhabilitadas. Después pasamos a lo que es el domicilio. Nuevamente reitero, ¿por qué hablamos de personas si lo que me interesa en el derecho comercial siempre era el fin lucrativo del comercio? O sea, lo que le interesa es eso. Pero hay que conocer a las personas de quienes intervienen en esa relación del comercio para saber quiénes son, dónde tienen sus domicilios, de ahí la implicancia del domicilio para ejercer los derechos. Porque el domicilio, como saben, es el lugar donde uno vive continuamente, ¿verdad? Y la norma hace una clasificación de 4 tipos de domicilio, que es el domicilio real, el domicilio de origen, el domicilio legal y el domicilio especial. El Código Procesal Civil también introduce un domicilio, pero es en el caso de sometimiento ya al órgano jurisdiccional, donde es el domicilio procesal, que es totalmente otra cosa distinta y es solamente para esos casos específicos de ese juicio. Primeramente, al hablar de domicilio real, es el lugar donde uno tiene su asiento principal, sea de la familia o el negocio. Ese es el domicilio real. El domicilio de origen es el domicilio de los padres al momento del nacimiento de los hijos. Ese es el domicilio de origen. Al momento de nacer, en tal parte vivían los padres, ese es el domicilio de origen. Después el domicilio legal es lo que cita la propia norma, que en ciertos casos la ley da por cierto que ellos se encuentran en ese lugar en el caso de los funcionarios públicos que tienen domicilio en sus funciones, no siendo estas temporarias o periódicas, los militares en servicio activo, los condenados a pena privativa de libertad y demás cosas que cita la norma. En esos casos hay un domicilio legal.
Y el domicilio especial es cuando una persona fija, ya sea para un contrato específico o para un acto específico, por acuerdo de partes y donde se prorroga la jurisdicción, un acuerdo entre partes donde establece que para ciertos actos con esa persona, él constituye domicilio. Sería, por ejemplo, se acuerda un domicilio especial que yo voy a tener en Asunción, un domicilio especial, y en esa parte se me va a hacer saber todas las demás cosas referentes, notificaciones, intimaciones del punto. O requerimientos, que ahí ya entra ya la parte comercial. Y por último, para hablar de personas, el nombre de las personas. Es decir, el nombre es por cómo se nos conoce, o sea, vulgarmente hablando. No da una definición exacta de lo que es el nombre, pero la norma habla específicamente de que toda persona tiene derecho a un nombre y apellido que debe ser escrito en el registro civil. O sea, todos nosotros tenemos ese nombre por el cual nos conocemos y nos inscribimos en el registro civil. De ahí que tienes ciertos caracteres ese nombre, por ejemplo, que es necesario. Es decir, sin ese nombre no podemos coexistir, por decirlo así. O sea, tiene que conocernos para poder realizar ciertos actos. Es inmutable, o sea, ya está marcado, ya no se puede cambiar. O sea, nuestro nombre, mi nombre es Michael Ruiz Díaz, eso ya no puedo cambiar. eh, no puedo cambiar, no porque es un nombre, tal cosa, no me gusta ese nombre, a mí me tenía que llamarme de otra forma. O sea, el nombre está, excepto casos excepcionales que se puede cambiar el nombre, pero tiene que ser a través de fundamentada y tiene que ordenarse el juez para cambiar. O sea, yo por motus propio, no voy a decir, desde hoy en día me voy a llamar Matías, por citarlo así. Es inalienable, es decir, yo no puedo vender mi nombre, es decir, no está en el comercio. O sea, yo no puedo vender ese mi nombre. Y por último, que es indivisible, o sea, mi nombre es uno solo. No puedo cambiar, o sea, de ahí el relacionamiento con la inmutabilidad nuevamente. Esa es la parte de lo que es las personas. Dudas, consultas, por favor, o sea, pueden escribirme o me cortan y me preguntan cualquier inconveniente que tengan. Por último, creo que enseguida se va a cortar. Nos falta hablar de lo que son los derechos reales. A grandes rasgos, antes de que se corte, los derechos reales son los derechos sobre las cosas. Reales viene de res, una palabra latina que significa cosa. De ahí viene esa etimología, de ahí que se le conoce derechos reales. Lo que le interesa es establecer las reglas que se aplicarán en la relación entre las personas y las cosas, y en especial la existencia, el límite y la protección jurídica de la propiedad y su relación con las necesidades. O sea, eso es lo que le interesa al derecho real, la relación de la persona con la cosa. Y de ahí hay una diferencia que hacer entre en qué consiste cosa, en qué consiste bien y en qué consiste el patrimonio. Que ahora está por cortarse nuestra comunicación.
Seguía le envío otra vez al compañero el link para poder acceder para completar esta parte, para completar por mí. Dale, perfecto.